Nuestro saludo a cada uno de nuestros estudiantes. Nuestra exposición de hoy es la niñez en las escrituras. La niñez a través de la Biblia. En ese sentido, hay muchas referencias que señalan a los niños en la historia de Israel y representan de alguna manera la intervención de Dios a través de ellos, de cómo Dios ha cuidado a los niños, Moisés en el caso, cómo Dios ha cuidado a su pueblo a través de Moisés, cómo Dios ha llamado al ministerio a los niños, Samuel, de cómo Dios los ha usado para bendecir aún a los extranjeros, una sirvienta niña de la esposa de Naamán, niños que fueron reyes, como está en la historia de Israel, historia de lecciones aprendidas a partir de la experiencia y relación con ellos, de cómo Dios alimentó a 5.000 por el alimento de un niño, de cómo fueron bendecidos por Jesús mismo, aunque con no buen criterio de los discípulos. Tal es la importancia de los niños en la historia, que hasta Dios mismo intervino con nosotros como un niño. En el Antiguo Testamento, las principales celebraciones de Israel se realizaban en familia, y estas fueron oportunidades para transmitir la fe por medio de narrar la historia de los hechos milagrosos de Dios. Asimismo, descifrar esos símbolos. Así que cada vez que había una celebración en familia, los niños preguntaban a sus padres por qué hacían tales cosas. Y era una oportunidad para narrarles la historia de la intervención de Dios en la vida de Israel. En Deuteronomio se encuentra que el hogar es el lugar céntrico y más importante para depositar el centro de la fe del pueblo de Israel. Los niños en la historia de Israel, estaban incluidos en el pacto o alianza de Dios con Israel, mediante la circuncisión que se realizaba a los 8 días de nacido un varón. Los niños eran instruidos en la ley, el padre tenía cargo de esto, y eso lo hacía en el contexto diario, y participaban activamente en las celebraciones de la Pascua y otras fiestas en el hogar. Solamente después del exilio de babilónico, se institucionalizó la instrucción religiosa. Se ponía mucho énfasis en la obediencia a los padres y a los maestros, y con frecuencia se usaba la vara y el castigo corporal para disciplinar a los niños. Entre los hebreos, como entre la gente del mundo antiguo, así a nivel general, el tener numerosos hijos, numerosa prole, era un deseo muy general en ellos. Una bendición muy apreciada tenía que ver con la abundancia de hijos, quienes eran considerados como saetas en manos del valiente. En todo caso, cuando faltaba hijos en un matrimonio, conducía a veces al divorcio o a la poligamia. En contraste a esto, el nacimiento de un niño, especialmente de un varón, era un acontecimiento de felicidad, era una bendición. Pero cuando se habla del crimen de los niños o de abortos, no solo se consideraba un crimen abandonar a un niño, sino también que Dios mismo se presenta como el protector de los niños, como el protector de los huérfanos, como el protector de los abandonados. El caso de Ezequiel 16, 4, 14, aquí
específicamente una niña que simboliza a Israel. En el Nuevo Testamento, la idea de la niñez en el Nuevo Testamento, hay algunas palabras griegas para diferenciar, para describir a los niños y se usan de maneras diversas. Estos términos, para describir a los niños, indican el origen, por ejemplo, el estatus social, los niveles de edad. Algunas de esas palabras se usaban también para designar a los siervos, a los simples, a los sencillos, a los ignorantes, o a alguien inmaduro, a lo pequeño, a lo poco, tratarse de un niño. Esto revela, por lo tanto, que la posición de un niño en el mundo del primer siglo no era la más envidiable. En el mundo greco-romano, que es el tiempo del Nuevo Testamento, la primera pregunta que surgía ante el nacimiento de un niño era que si debía vivir o no. En Esparta, por ejemplo, la muerte de los niños estaba institucionalizada. Incluso los filósofos justificaban esa práctica. Al parecer, esa idea, ese pensamiento en el mundo antiguo de exponer o abandonar a los niños. La educación de los niños estaba regulada. Este es el mundo greco-romano. Las opiniones estaban divididas entre si los niños debían ser educados por sus padres en el hogar o si debían ser entregados a tutores, a maestros o a niñeras. Para los ciudadanos de Esparta, así como Platón en ese tiempo, los niños debían ser separados y criados fuera de sus hogares, porque educar a un niño era considerado como domar un animal. En cambio, para los hebreos, los niños fueron incluidos en la comunidad mediante la circuncisión, hablan de los varones, y la presentación de estos niños en el templo. La educación estaba a cargo de los padres, sin embargo, en general los niños eran considerados insignificantes, a tal punto que no eran contados como gente, como personas. Y esto lo vemos en algunas narraciones en los evangelios. Así, solo ante este trasfondo greco-romano y judío, de su tiempo es posible apreciar con justicia las palabras de Jesús, asimismo las actitudes y las acciones que tuvo con los niños. Y en su momento, en estos pasajes de los evangelios, la actitud de Jesús hacia los niños era nueva, sorprendiendo así a los discípulos que se quedaban desconcertados. Aún hoy podemos preguntarnos si la iglesia cristiana desde entonces ha entendido totalmente estas sorprendentes acciones y dichos de Jesús. En la persona de Él, en sus enseñanzas, en su vida, en su muerte, en la resurrección, el reino de Dios estaba realmente anticipándose. Dentro de esta realidad del reino, los niños aparecen como una luz totalmente nueva. Esta expresión o esta explicación de la niñez en las escrituras tendríamos que considerarlo porque ha habido un desarrollo, un cambio en el trato a los niños, tal hasta el punto que Jesús llega a ponerlos como modelos o ejemplos para el reino de Dios. Que Dios bendiga este tiempo, te ayude a comprender para hacer nuestra teología de la niñez.